Hola. El ministro relator del Supremo Tribunal Federal de Brasil, José Dias Toffoli, anuló todas las sentencias que había emitido el juez Sérgio Moro contra Luiz Inácio Lula da Silva, referidas al denominado acuerdo de leniencia que había firmado en la 13ª Vara Federal de la sección la sección judiciaria de Curitiba, la empresa brasileira Odebrecht. Vuelvo a repetirle a Alicia Ortega para que elimine todo lo que recibió del Centro Internacional de Periodistas de Investigación, para que lo elimine. El ministro relator del Supremo Tribunal Federal de Brasil, STF, José Dias Toffoli, anuló todas esas basuras que distribuyó el juez Sérgio Moro a través del Ministerio de Justicia de Estados Unidos. Porque recuerden ustedes que aquí Jan Alain realiza el expediente Odebrecht por instrucciones del Ministerio de Justicia de Estados Unidos. Recibió sus instrucciones. Pues Odebrecht también hizo un acuerdo en Estados Unidos para seguir operando. El acuerdo fue declararse culpable. Realizó un acuerdo de leniencia con el socio del Ministerio de Justicia de Estados Unidos, Sérgio Moro, Curitiba, el denominado acuerdo de leniencia, donde se declaraba culpable de sobornos y de otros crímenes más. Pues eso conllevó tumbar una presidenta, darle un golpe, Dilma Rousseff. Eso conllevó que toda la plana mayor del Partido dos Trabalhadores de Brasil o fueran acusados o fueran desacreditados a través de medios de comunicación o simplemente fueran apresados, como aconteció con varios de los directivos del PT. Pues José Dias Toffoli, ministro relator de la reclamación 43007, emitida por Luiz Inácio Lula da Silva a través de un grupo de sus abogados, entre quienes están Valesca Teixeira Sanin Martins, la esposa de Cristiano Sanin Martins, el eminente abogado, una preparación exquisita, que acaba de ser ascendido a juez del Supremo Tribunal Federal. Pues Dias Toffoli acaba de anular todos esos procesos. Oyó Yulisa Céspedes, oyó Ricardo Nieves, oyó Altagracia Salazar. El Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló todos los recursos y decisiones que tomó Sérgio Moro contra Lula. ¿Oyeron, periodistas lavallatistas? Todo eso quedó eliminado. ¿Y saben por qué? Quedó eliminado porque en ese acuerdo de leniencia propuesto por la Lavallato Curitiba a Odebrecht, se demostró que el sistema financiero de Odebrecht fue violentado, fue cambiado, incluyendo el denominado sistema Drosys. Y los datos fueron cambiados. Eso queda claro en
toda la aprehensión de documentos que obtuvo y que perició la Policía Federal de Brasil a raíz de la denominada Operación Spoofing, y a raíz precisamente de la divulgación de las conversaciones de la turma de Curitiba, encabezada por Sergio Moro y el ministro y el procurador federal de Lavallato, Deltan Dallagnol, y los otros procuradores, Auxilios Januario, el grupo de Telegram, pues quedó evidenciado en las conversaciones, quedaron evidenciadas todas las tramas. Esa operación de divulgación de las conversaciones de Telegram, denominada por The Intercept Brasil Vaza Jato, se le atribuyen, y la Policía Federal lo indica, la realizó el hacker Walter Delgatti Neto. Esas esas pruebas en Vaza Jato liberaron a Lula de la prisión. Pero además queda liberado definitivamente también con la medida que acaba de tomar Díaz Toffoli, amparado en otras medidas donde fueron juzgados casos similares con habeas corpus emitidos por otros jueces como Ricardo Lewandowski, el que acaba de jubilarse, por el cual entró Sanín, y además el mismo juez Gilmar Méndez, amparado en otras decisiones de otros ministros del Supremo Tribunal Federal de Brasil, pues Toffoli acaba de eliminar todas las pruebas que tienen que ver con Odebrecht, que fueron tomadas como recursos para condenar a Lula y para condenar a otras personalidades, no solo de Brasil, también del extranjero. Entonces, yo quiero escuchar a los periodistas lavallatistas del patio RD a ver qué piensan de esta decisión adoptada por el juez Díaz Toffoli del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que inocenta por completa al presidente Lula da Silva. Entonces, dice, no es posible saber por los diálogos si los pedidos fueron atendidos por Roberto Leonel. Uno de los mensajes muestra, en tanto, que en por lo menos un caso, el auditor repasó a los procuradores informaciones sobre personas que ni siquiera eran investigados por Lavallato. Otro espacio también muy importante que dice Toffoli, dice, por la gravedad de las situaciones expuestas en estos autos, sumadas a otras tantas decisiones emanadas desde el Supremo Tribunal Federal y también tornadas públicas y notorias, ya sería posible simplemente concluir, oigan bien, concluir que la prisión del reclamante Luis Ignacio Lula da Silva hasta podría denominarse uno de los mayores errores judiciarios de la historia del país. Mas, la verdad, fue mucho peor. Repito, la prisión del reclamante
Luis Ignacio Lula da Silva, hasta podría llamarse, hasta podría denominarse uno de los mayores errores judiciales de la historia del país. Estoy traduciendo desde el portugués. Mas la verdad que fue mucho peor la prisión de Lula. Y dice, se trata de una armazón, de un proyecto de poder. La prisión de Lula se trató de el armazón de un proyecto de poder de determinados agentes públicos en su objetivo de conquistar el Estado por medios aparentemente legales, más con métodos y acciones contra las leyes. Repito esa parte. Se trató de un armazón fruto de un proyecto de poder de determinados agentes públicos en su objetivo de conquistar el Estado por medios aparentemente legales, más con métodos y acciones contra las leyes. Fue un verdadero huevo de serpiente de los ataques a la democracia y a las instituciones que ya se pronunciaban en acciones y voces de esos agentes contra las instituciones y contra el propio Supremo Tribunal Federal. Y en otra parte dice, esos agentes no respetaron el debido proceso legal, no cumplieron decisiones judiciales superiores, subvirtieron pruebas, agilizaron con parcialidad y fuera de su esfera de competencia. Y peor, destruyeron tecnologías nacionales, destruyeron empresas, destruyeron empleos y destruyeron patrimonios públicos y privados. Esta reclamación deja evidente que se utilizó un cover-up de combate a la corrupción como un instituto para llevar un líder político a grades, no sé qué significa grades, con parcialidad a la cadena, a la cárcel. El contexto me dice, se utilizó un cover-up, es decir, un cobertor de combate a la corrupción. Se utilizó la simulación de el combate a la corrupción como un mecanismo para llevar a un líder político a la cárcel, y se utilizó con parcialidad y además se practicó conluyo, fabricándose pruebas. Centenares de acuerdos de leniencia y de delaciones premiadas fueron celebradas como medios ilegítimos para llevar inocentes a prisión. Delaciones esas que caen por tierra día por día. Tal conluyo y parcialidad demuestran, y no más poder, que hubo una verdadera conspiración con el objetivo de colocar a un inocente como se cometió un crimen como se cometió en este caso un crimen jamás practicado por ellos. Eso indica que la parcialidad del juez de la 13ª Vara Federal de Curitiba extrapoló todos los límites. Y eso representa un verdadero conluyo al inviabilizar el ejercicio
contradictorio de amplia defensa. Ante todo lo expuesto, concedo la extensión de la orden en definitivo y con efecto erga omnes para declarar la imprestabilidad de los elementos de prueba. Imprestabilidad es no lo que las pruebas. Lo que quiere decir con la imprestabilidad es no legales, pruebas no legales. Repito, para declarar la imprestabilidad de los elementos de pruebas obtenidos a partir del acuerdo de leniencia 502-0175-34.2017.404.7000 celebrado por Odebrecht y de los sistemas Drossys y MyWebDB, bien así de todos los demás elementos que de ellos discurren en cualquier ámbito o grado de la jurisdicción. Recuerden, la improbidad significa el uso ilegal. Improbidad no es legal el uso de esa prueba porque es una prueba falsa. Pero además da un plazo de 10 días para que el contenido integral de los mensajes tomados, encontrados en la operación spoofing, con todos sus anexos, sin cualquier especie de corte ni de filtraje, que sean entregados a la Directoría General de la Policía Federal para que lo presente, so pena de incidencia de crimen de desobediencia. De igual modo, doy un plazo. De todos modos, el juez de la tercera vara federal de Curitiba y el Ministerio Público de Curitiba deben presentar en un plazo de 10 días el contenido integral de todos los documentos anexos, todo lo que se produjo en cuanto al acuerdo de la iniencia de Odebrecht, inclusive lo que se refiere a documentos recibidos desde el exterior, por vías oficiales o no, porque también Curitiba recibió documentos por vías no oficiales, desde las primeras reuniones hasta todas las colaboraciones premiadas o delaciones premiadas vinculadas al referido acuerdo de leniencia, so pena de incurrir en crimen de desobediencia previsto en el Código Penal de Brasil. Intímese a los representantes legales también de Odebrecht para que se manifiesten en los autos que acaba de dictar Díaz Toffoli si ellos lo consideran interesante. Pero además, dice por aquí, déjenme ver, que se intime déjame ver, dice por aquí porque es muy largo el documento. Habla de la improbidad administrativa también. Intímese a la Abogacía General de la Unión para que proceda a la inmediata apuración, a la inmediata agilización para fines de responsabilización civil por los daños causados por la Unión y por sus agentes en virtud de la práctica de actos ilegales ya decididos como tales en estos autos, sin prejuicio de otras providencias, informándose a este juez eventuales acciones de responsabilidad civil ya realizadas en fase de la Unión o de sus agentes, pudiendo proceder a acciones de regreso y de responsabilización si fuese el caso. Comuníquese esta decisión a la Presidencia de la República, a la Presidencia del Senado y a la Presidencia de la Cámara de Diputados y publíquese. 6 de Brasilia, 6 de septiembre de 2023, ministro Díaz Toffoli, relator. Yo quiero que este documento llegue a Marino Zapete, a Ricardo Nieves, a Altagracia Salazar
a Yulisa Céspedes, a todos los que acusaron a Lula de ladrón. Y hagan su mea culpa. Hagan su mea culpa. Y a Participación Ciudadana, que llegue también esa decisión. Porque Participación Ciudadana utilizó la UAS para que un procurador, un ayudante de fiscal de quinta categoría, viniera en el 2016 a la República Dominicana, a la UAS, a decir, a exponer esas basuras, como el acuerdo de leniencia con Odebrecht, con los constructores, con los directores, na Petrobras, todas esas basuras han sido eliminadas. Lavallato no fue lo que ustedes le presentaron al pueblo dominicano. ¿Oyeron Participación Ciudadana? El juez Díaz Toffoli acaba de anular todos los acuerdos de leniencia firmados por la compañía Odebrecht, porque el sistema Droisis de Odebrecht, el sistema contable, y el y el otro que no recuerdo bien el nombre, pero el Droisis fue uno, son dos sistemas de contabilidad. Fueron cambiados los datos. Entonces, júrenlo, ustedes no verán avanzar en el mundo un caso relativo a Odebrecht. Ninguno, ni en Argentina, ni en Venezuela, ni en Ecuador, ni en Perú, ni en la República Dominicana. La ley de Dios no come trampa. Y el que la come se le atrabanca en el medio de la garganta. Lavallato, un proyecto de poder político, no de combate a la corrupción. Queden bien.